¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. En la actualidad legislativa, las principales noticias del día están aquí en DTV, el resumen, y los temas de hoy son estos. Reunión conjunta de las Comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Legislación del Trabajo, dictamen para el proyecto para reparar legajos laborales de detenidos desaparecidos. Los legisladores aprobaron el proyecto que dispone la inscripción de la condición de detenido desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado que revistaban como personal en relación de dependencia del sector privado. Trabajo de diputados y diputadas por videoconferencia. Se reunió la Comisión de Legislación Penal. Trataron el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos 84 bis y 94 bis sobre homicidio vehicular y lesiones del Código Penal de la Nación. De la reunión informativa participaron el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el fiscal general de Casación de la provincia de Buenos Aires, entre otros. Bueno, son temas fuertes, indudablemente, en una semana donde también se ha tratado cada uno de los temas y la ley de leyes que pasó por la Cámara de Diputados y ya está en el Senado. Estoy hablando del presupuesto 2021. ¿Cómo le va, señora Débora? Hola, ¿todo bien? Qué colores, ¿eh? ¿Viste? Qué colores, Viernes. muy bien. Viernes. Color viernes. Ah, está bien. Hola, Jazmín, ¿qué ¿Todo tal? bien? ¿Interrumpí algo? No, estaba chequeando a ver si había algo nuevo, pero... Bueno, está bien. Bueno, me parece bien el tema relacionado con aquellos desaparecidos que trabajaron en empresas privadas ahora, porque aquellos que trabajaban en empresas del Estado ya se hizo una tarea y se pudo rescatar legajos, no en el caso privado. No, y esto está bueno porque la idea es que justamente figure incluso en los legajos de ellos. En algunos casos quedaban como una desvinculación rara que quedaba en el legajo, como que se había dejado de presentar al trabajo o otras referencias de ese tipo y no que realmente había sido desaparecido. Entonces es por un lado una reivindicación para las familias y por otro lado ayuda a tener un mayor registro y mejor registro que les sirve muchísimo a las familias a la hora de empezar a buscar y recabar datos de sus familiares que por ahí ni conocieron. Y imagino, Débora, que hoy todo digitalizado, o sea, información de años, pero luego se ha digitalizado y va a ser mucho más fácil encontrar información. Va a ser más fácil y también es una forma de reparar, como decía, de cerrar. Pasa algo parecido como con las Fuerzas Armadas, viste que aparecían como desertores y demás, bueno, que queda todo medio inconcluso, es una forma de esclarecer el asunto. Y como bien decías, esto ya corría para el sector público. Claro. Así que ahora se extiende. Igual lo que también se trajo a colación durante la comisión fue qué pasa con los derechos humanos en la actualidad. Pues esto, bueno, como bien sabemos, hace alusión a lo ocurrido durante la última dictadura militar. Pero lo que se pidió es que esta comisión también trate qué está pasando durante la cuarentena con aquellas personas que desaparecieron o fueron víctimas de las fuerzas de seguridad. El caso más resonante quizás fue el de Astudillo, el chico de cerca de Bahía Blanca, pero bueno, se pidió que se trate este tema, así que hay que ver si avanza o no el asunto. Soer El Zucaria, del PRO Córdoba, está en línea. ¿Qué tal, Soer? Eduardo Serenellini y equipo. ¿Qué tal? Hola, Eduardo, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, muy importante porque, insisto, si ya han tomado información del sector público, empresas públicas, estatales, ahora vamos por el sector privado, donde no creo que haya ningún tipo de oposición ni intervenir negativamente para que se pueda obtener esta información de ex empleados, imagino, diputada. No, por el contrario, creo que hay una predisposición y hay una conciencia de una reparación debida y no creo que haya ninguna resistencia de parte de los privados en dar esa información, todo lo contrario. Además, entendamos que hay empresas muy tradicionales que no pueden haber sido masivas en la época de la década del 70, hay empresas puntuales que seguramente colaborarán con esa información. ¿Tienen ustedes un listado preliminar de empresas? No tenemos, en la comisión no tenemos, yo no pertenezco a Derechos Humanos, pertenezco a la Comisión de Trabajo y no hemos recibido esa información de parte de Derechos Humanos. Diputada, ¿cómo le va? Jazmín Bugliorini la saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jazmín? ¿Cómo te va? Le quería consultar esto, digamos,
no sé si había un reclamo de familiares, pero digo, ¿cuál es la importancia para las familias de desaparecidos que se tomen este tipo de medidas? Hay un resarcimiento moral, si querés llamarlo de alguna manera, una reparación que para cerrar alguna historia familiar, que muchas familias todavía tienen como esa deuda interna. Y por el otro lado, sabemos que derechos humanos hay una cierta y determinada regulación sobre pensiones para viudas en estos casos de desaparecidos. O sea que es el puntapié inicial para beneficios que van a obtener o por lo menos se van a estudiar a partir de este reconocimiento. Seguramente que seguramente va a ser el inicio de muchas reparaciones en ese sentido, seguramente. ¿Qué tal, diputada? Débora Durieta la saluda. Hola, Débora. ¿Hay un número de cantidad de legajos que se tendrán que modificar a partir de la sanción de esta ley? Y eso es un misterio. Seguramente el número va a ser importante. Hoy te diría que no hay un número, no hay un parámetro. Bien. Bueno, pasemos un poquito a otro tema, el tema presupuesto. Bueno, se ha trabajado. En reunión de comisiones había un buen diálogo, incluso unos y otros nos comentaban, ha sido cada una de las reuniones muy interesantes de seguir adelante y con buen diálogo, insisto. ¿Eso mismo se trasladó a la sesión? Bueno, para lo que es un debate de presupuesto creo que no fue demasiado traumático. Sí, la cantidad de oradores, porque hay diferentes puntos de vista de acuerdo a las obras que cada provincia logró en su negociación, más allá de los bloques políticos. Así que creo que había, además, entiendo, y esta es una percepción muy personal, que al haberse reducido de manera presencial los debates, estando en el recinto, es otra la visión que tenés, otra la percepción y otro el ímpetu con el cual te prestas a debatir. Entonces había mucha ansiedad de muchos diputados, incluyéndome, de poder intervenir en el debate y en la defensa no solo de lo que pensamos, sino de las provincias que representamos. ¿Usted se abstuvo? ¿Votó afirmativo, negativo? Me abstuve, como la mayoría de Juntos por el Cambio. En algunas cuestiones, como el subsidio al transporte, voté negativo. Me parece realmente una injusticia y atenta contra todo federalismo. Quiero recordarles que en Córdoba la falta de subsidio, la falta de ayuda del gobierno federal nos llevó a 9 meses sin transporte en la provincia y eso pesa mucho, ¿no? Más allá de la pandemia, más allá, hubo muchos trabajadores que no podían trasladarse a su trabajo, que acudieron a remises por cuenta privada o cuestiones por el estilo para no perder su fuente laboral y la verdad que nos parece una injusticia. Diputada, dentro del interbloque de Juntos por el Cambio usted dijo la mayoría se abstuvo. Sin embargo, hubo algunos diputados que votaron a favor y otro grupo que votó en contra. ¿Cómo se lee dentro del interbloque esa decisión? Si bien se había acordado que votarían en conjunto o en bloque. Lo primero para decirles que, por supuesto, había una premisa que era tratar de tener esta postura en la mayoría de los diputados de abstenernos. Era una decisión conjunta de abstenernos, respetar a aquellos que no estaban de acuerdo y por eso votaron en contra, y los que votaron a favor tienen que ver con cómo Juntos por el Cambio es una coalición de gobierno que acompaña a sus gobernadores. Fueron 2 provincias, Jujuy y Corrientes, que tanto los miembros de nuestro interbloque acompañaron la solicitud de los gobernadores porque entienden que son obras que hacen falta a las provincias y que de alguna manera se respeta absolutamente, pues no es lo mismo gobernar que ser oposición. Perdón, y en el caso de La Rioja, de Felipe Álvarez, que también votó a favor. Pero Felipe Álvarez dejó un día antes de ser miembro del interbloque y pidió armar un bloque propio. ¿Por motivo del presupuesto o por otra cuestión dentro del interbloque? No nos dio demasiada especificación, decidió dejar de pertenecer al interbloque. Él tiene su partido político, era aliado al interbloque a través de su partido político
y solamente envió una nota a las autoridades del interbloque y decidió dejar de participar como miembro y decidió pedirle al presidente de la Cámara abrir su bloque propio. Bueno, o sea que son 115 ahora, no 116, sí, claro. Me acabo de enterar. Aprovecho y le pregunto otra de las cuestiones más cuestionadas, además del además del fondo por los subsidios al transporte, fue lo del régimen aduanero. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, eso impacta directamente en las provincias que más lo necesitan, en las limítrofes, y en eso respeto absolutamente lo que nuestros compañeros han manifestado. Ya que está en Córdoba, ¿por qué no nos cuenta un poquito el tema fuegos? ¿Está más tranquila la situación? ¿Se ha calmado un poco? Está, por supuesto, se calmó, hubo unas lluvias, se revivó en el norte, un foco en el norte de la provincia, en el departamento Tulumba, pero fue rápidamente, por suerte, controlado, así que en estos momentos no tenemos focos activos en la provincia, gracias a Dios. Y un tratamiento importante aquí en la Cámara en relación a justamente el tema fuegos, ¿no? Humedales, etcétera. Hay un buen tratamiento aquí como para tratar ese tema. Sí, esperamos que prontamente las comisiones puedan dictaminar para dar seguridad y un diferente manejo de las situaciones, tanto de humedales como también un programa diferente al manejo de fuego más federal. Bueno, ahí tuvieron problemas en distintas zonas, incluso turísticas. Tras la situación de epidemia, cuarentena, incertidumbre en cuanto al turismo en próxima temporada, apareció esta situación de incendios. Terrible, porque justamente las zonas más afectadas son las zonas turísticas. Sí, claro. Terrible la situación de cabañeros, de pequeños hoteles, porque realmente toda la zona aledaña se vio afectada. El fuego llegó a metros de muchas de las cabañas, así que la verdad que se corrieron riesgo de muchas vidas, no solamente de bienes materiales, y la ciudadanía rápidamente actuó en conjunto para defender, bueno, lo poco que les queda después de todo un año, después de todo un año que no han podido vender sus servicios turísticos. Diputada, y en relación a eso, el proyecto de Máximo Kirchner respecto a los incendios y a que no se puedan utilizar las propiedades que queden inhabilitadas, en eso Juntos por el Cambio está en contra. Sí, porque en verdad no es necesaria una iniciativa tamaña, porque eso está vigente en la ley de bosques de nuestro país. Ya está previsto que no se pueda, luego de un incendio, hasta que no haya una remediación de las tierras que han sido afectadas directamente, la ley de bosque estipula que hay un periodo en el que no pueden ser vendidas y demás. Lo que hay que trabajar con las provincias, que son quienes tienen la responsabilidad de velar porque esa ley se cumpla, es una legislación en todo caso provincial, pero federal está bien cubierta. Entendemos que la iniciativa del diputado Kirchner fue más de tenor impulsivo que reflexivo, porque en verdad está contemplada por la ley de bosques. Y el tema de no cambiar el suelo 30, 60 años, eso retrasó, porque tengo entendido que era ilimitado anteriormente y ahora pasó a tener un plazo fijo. Claro, pero vuelvo a repetir, eso lo tienen que reglamentar las provincias. Entonces hay que trabajar con las provincias. ¿Y cómo se podría reducir los incendios? Lo que plantea Juntos por el Cambio es que es un proyecto de ley que va sobre las cenizas. ¿Se debería trabajar quizás más en la prevención? ¿Cómo le atacaría usted al asunto? Y sí, necesariamente hay que trabajar en la prevención, necesariamente hay que dotar a los cuerpos de bomberos profesionalización. No podemos seguir con solo un porcentaje de bomberos que estén especializados y que encima es una fuerza federal, que el gobierno federal lo distribuye de acuerdo a las necesidades de la provincia, pero necesitamos avanzar en la profesionalización. El voluntariado solo no puede acatar tamaños incendios como los que vivimos este año en la provincia. No podemos controlar, lamentablemente, la sequía, pero sí podemos controlar cómo profesionalizar y llevar a cabo un adecuado control de ese fuego. Porque lo que está faltando sobran voluntades, pero muchas veces Defensa Civil no alcanza
a organizar esas voluntades para que no corran peligro las vidas y sea mucho menos el riesgo y mucho menos el tiempo para controlar los incendios. En el presupuesto, finalmente, ¿qué pasó con las horas de vuelo, por ejemplo, de los aviones hidrantes, que habían recortado las horas, por lo menos en cuanto a previo a la discusión? ¿En qué quedó? Lamentablemente no lo pudimos revertir, quedó así. Se vio resentido la cantidad de dinero, la afectación presupuestaria en ese sentido, y es lamentable porque si la sequía sigue, va a haber focos de incendio en muchas provincias argentinas. Claro. Sí. No, diputada, falta poquito para que termine el periodo, digamos, ordinario. ¿Qué es lo que tienen en agenda que creen que sí o sí se va a tratar en lo que queda de este tiempo? Bueno, desde Juntos por el Cambio hemos pedido un tratamiento de varios temas, pero desde el oficialismo no nos confirmaron ninguno. En mi caso personal me parece sumamente necesario que se decrete la emergencia en violencia de género. Eso lo pedimos desde el principio de año y no ha tenido tratamiento en una comisión que es nueva, que es activa, un ministerio que se vio fortalecido en comparativa con otros ministerios, que entendemos que hay que declarar la emergencia en violencia de género porque detrás de la pandemia es la pandemia oculta. Eso como una medida que es muy personal y que peleo bastante. Luego me parece que hay que tratar de implementar penas más altas para lo que son los ataques a los hilos bolsa y a la cosecha. Esta madrugada hemos tenido en Córdoba, en el límite con Santa Fe, un montón de silos bolsas que son atentados y se han perdido más de 5 millones de pesos en granos que era para ganado, ni siquiera es grano para exportar. Entonces todo eso yo creo que es necesario darle un tratamiento y elevar las penas para que, si no saben qué está pasando, en muchos campos se está contratando seguridad privada y estamos armando civiles contra civiles, así por las usurpaciones, así por un montón de casos que creo que el Estado podría tener con más firmeza y desde el Poder Legislativo dotarle de los elementos necesarios para que puedan actuar. No se ha hecho demasiado mediático esto que usted plantea. Parecía que, bueno, se habían calmado un poquito todo lo que tiene que ver con actos de vandalismo a los hilo bolsas, pero por lo que usted cuenta, y puntualmente allí en Córdoba, sigue. Cuando hizo un montón, de cantidad importante en esa zona. Sí, sigue. En la parte más productiva, en el oeste de la provincia, el límite con Santa Fe, se dan prácticamente cada semana hay varios hechos lamentables, porque en realidad no perjudican más que a la economía argentina. Son los dólares que necesitamos para que nuestra economía se estabilice cuando se venda esa materia prima. Y hablando de perspectiva de género, ¿coincide con el oficialismo en que este presupuesto tiene perspectiva de género y en qué ve ese nuevo enfoque que se le da? No coincido en que tenga perspectiva de género el presupuesto. ¿Por qué? Creo que porque creo que apenas fue un intento, pero el hecho, te vuelvo a repetir, de dotar más ingresos o más partidas presupuestarias para el Ministerio de la Mujer no es igual a que sea todo el presupuesto con perspectiva de género. Si no, tendríamos que ir partida por partida y revisarlos, y las que he revisado no tienen perspectiva de género. En desarrollo social no hay perspectiva de género en todos los programas que se están dotando de partidas. ¿Y usted interpreta que se debería aplicar en qué áreas dentro de este tema? Bueno, mira, desarrollo social justamente, cuando mejor tenés que aportar a las emprendedoras, a las jefas de familia, a las madres que están solas, es en un momento como la crisis que estamos viviendo y que se avecina, creo, un poco más grave aún. Y sin embargo, no están estos programas que fortalecen a las economías domésticas, no están en el presupuesto, no se encuentran. Diputada, gracias por este tiempo, muy amable. Por favor, a ustedes. Gracias, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, hay un hecho de las últimas horas allí en Córdoba. Sí. Este hombre que mató a una criatura, a sus hijos, a uno, a otra que dejó herida, y tiene que ver, sí, una situación. Bueno, es constante y permanente, ¿no? Hechos de esta característica. Pero a veces la pandemia nos va tapando, lo mismo lo de los silobolsas, nos fue tapando ciertos temas. Yo el tema silobolsa pensé que más o menos lo iban controlando, pero no, por lo que acaba de decir la diputada. Estuvimos todos con el proyecto Artigas y nos olvidamos de esto. Y bueno, pero
pero es un dato a tener en cuenta. Bueno, en cuanto al presupuesto, Jazmín, el tema transporte se profundizó, ¿no? Lo tocaron. Sí, el tema de transporte se profundizó. No sé si se federalizó o siguió en el mismo porcentaje. Se incrementó el monto que habíamos contado para el AMBA o para, no, para el resto de las AMBA provincias. basta, ese era el problema, claro. Era basta el AMBA y más porque a las ahí estaba provincias. el problema, ¿no? Claro, Ahí estaba, claro. Eran 13.500 millones para distribuir entre todas las provincias del interior y el AMBA 65.000 millones. La diferencia era muy grande, protestaron mucho las provincias del interior, entonces se incrementó a 20.000 millones la partida para distribuir. ¿Qué dijeron algunos como la diputada, sobre todo de Córdoba, de Tucumán, Catamarca, provincias que tienen serios conflictos con el transporte, incluso paros desde hace meses, trabajadores que no están cobrando su sueldo, que era insuficiente? E incluso algunos de los aliados, como Pablo Casinerio, que votó a favor en general del proyecto, ese punto, ese artículo lo votó en contra porque dijo que era insuficiente, que era antifederal, que era inequitativo y bueno, mucho más. Dicen que el chofer de colectivo percibe el mismo salario en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires o en cualquier provincia o localidad de provincia. Percibe el mismo salario. Si bien el kilómetro es el mismo valor recorrido en cuanto al costo, aquí en Capital, provincia o en localidades del interior. Lo raro es que acá en Capital es más rentable porque por kilómetros se suben más pasajeros. Claro. Sí, de hecho fue un reclamo hablando con la diputada cordobesa que el propio Eduardo Fernández del oficialismo planteó el tema. Fue Casinerio, fueron propios y opositores y aliados. Fue un tema que por eso se cedió en 7.000 millones de pesos. Sí, tal cual. Ese tema fue uno de los más discutidos, incluso dentro cuando se votó el proyecto, en particular, uno de los puntos que se votó en forma nominal, es decir, porque se votó el presupuesto en general de manera, digamos, electrónica, como todo, hay números, listo. Y después los articulados iban votando por partidos. A mano alzada. Claro, a mano alzada, pero y por partido. Digo, tal partido anunciaba nuestro bloque, anunciaba generalmente Pastori por el bloque, se abstiene, salvo algunos que van a identificar su voto en diferencia. Bueno, tal bloque se abstiene, lo vota afirmativo. El tema del transporte fue un tema que se tuvo que votar nominal porque había un montón que estaban puntualmente votando en contra. Y otro tema que se votó nominal también porque generó diferencias incluso dentro de los bloques fue el tema de el área aduanera especial para Misiones. Un tema súper interesante que despertó dentro, incluso al frente de todos, mucho debate. Mira, a ver, acá lo tengo al Word Cantar, más allá del presupuesto, habló de este tema, en Misiones, esta zona aduanera, porque tienen frontera con mucha competencia. 1.000 kilómetros de frontera, dijeron. Entonces tienen competencia. Con Paraguay y Brasil. ¿Viste? Paraguay, por ejemplo, tiene 3 impuestos, yo insisto con eso. 10% ganancias, 10% IVA, 10% bienes personales. Y de este lado, Misiones ahora, con esta ayuda, puede cambiar, íbamos puede ser más competitiva. 65 impuestos o 64 y con el impuesto a la riqueza sumábamos uno más, contra 3. A ver qué decía el diputado Cantar. En principio aparece como una ventaja aduanera para la provincia de Misiones, que después, obviamente, como el argumento era que es una provincia limítrofe, aparecieron otras 18 provincias que están en las mismas situaciones, y terminó esta redacción con esta media sanción tal como salió de la Cámara de Diputados ayer. Pero lo más grave, a nuestro juicio, que es de la delegación de facultades al Ejecutivo para este tipo de régimen aduanero, ¿no? Porque no está especificado en qué condiciones, cómo y cuándo, sino que se delega, hay una delegación del Ejecutivo, y esto a nuestro juicio, y lo marcaron muy bien los diputados Mena y Cacase en el momento del debate, entendemos que es claramente inconstitucional y va a tener consecuencias muy gravosas de llevarse a la práctica, y hay una delegación también, lo que bien apuntabas vos, Karen, con el tema del federalismo, ¿no? Y que no solo se vio reflejado en esto, sino que se vio reflejado, no es de ahora, vale la pena resaltarlo, no es en este presupuesto, sino lo venimos viendo hace mucho tiempo con el tema del transporte. Yo eso lo señalé, 60.000 millones de pesos de subsidio para la zona metropolitana y 20.000 para el resto del país, el interior del país, en materia de transporte, en donde eso también se vio de alguna manera reflejado. Y bueno,
De ahí eso es que ha merecido parte de las críticas que nuestro interbloque señaló y fueron los motivos principales por los cuales tomamos la decisión de abstenernos al momento de la votación en general. Bueno, el tema ese aduanero es bien importante, Jazmín, ¿eh? Sí, bien y además, importante. ¿viste cómo se discutió durante la sesión? Súper discutió. ¿Sí? Adentro de la sesión y en paralelo en los despachos, te diría. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando se incorporó esta cláusula a Misiones, las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa, Claro, sobre todo yo Chaco y también, Formosa, dijo, claro. claro, que son del mismo frente todo, el gobernador Gildo Infran, el gobernador Coqui Capitanich, pusieron el grito en el cielo porque dijeron, ahora todos se van a ir a Misiones, que está al lado nuestro. Entonces era como una catarata. Entonces hubo una negociación amplia con el Ejecutivo y dijeron, bueno, a ver si se puede llegar a extender esta posibilidad de áreas aduaneras especiales para el NEA, para que esa zona quede contemplada. Pero claro, a medida que queda contemplado, siempre va a haber una provincia vecina que va a decir, no sé, Salta. ¡Ey! Pero entonces se van a ir. Y así se extiende a todo el país. Ahí tenían que haber dicho, ¿qué les parece si aprovechamos y le damos tratamiento a una reforma impositiva? Tal cual, ese era el momento. Es ¿No? que eso es lo que planteó... Ya que está, lo hacemos en todo el país y punto. Es que eso es lo que plantearon en el recinto. Ajá. Pero claro, la discusión entre gobernadores empezó, ¿por qué le das a él y no me das a mí? Claro, reclamos al Ejecutivo. El proyecto original planteaba, el artículo hablaba de una zona aduanera y al polo Misiones se llamaba, era el artículo. Eso terminó cambiándose a raíz de esta discusión y el articulado nuevo que se anunció sobre el minuto antes de la votación no habla de Misiones puntualmente, habla de darle la facultad al Ejecutivo de crear zonas aduaneras especiales en donde el Ejecutivo lo considere. Lógicamente Misiones ya va a ser una. Claro. Pero bueno, va a quedar ahora abierta una negociación a que gobernadores con el Ejecutivo vean... Bueno, de hecho tuviste una presencia reclamos. del propio presidente en la zona. Es que lo anunció, entonces tampoco había forma de dar marcha atrás Bueno, a eso, y ahí ¿no? lo que plantea Juntos por el Cambio es que con esta nueva redacción hay mucha discrecionalidad por parte de la jefatura de gabinete, si puede disponer libremente, Claro. no fue detallado en la Por letra eso, chica. claro, como quedó abierta la posibilidad a que haya en todas, perdón, no en todas las provincias, en las fronterizas. Claro. Sí, sí. eh, En esa frontera. Sí, quedó abierto al país ahora. Sí, Se amplía la cosa. Sí, claro, habló del país, entonces ahora pueden empezar a... Ahí también se habló de un polo tecnológico, de toda una situación tipo, no Silicon Valley, pero casi. ¿Es ahí en Misiones? No, en Misiones lo que se habló, que por eso Sí. este artículo se modificó, es que el Ejecutivo decida qué industria promocionar. Entonces, para ver, en todo caso, bueno, en el porque NEA... algo se hablaba, incluso creo que lo hablamos ayer con algún diputado del lugar, que están incentivando, porque hay mucha juventud, tenés un porcentaje altísimo de jóvenes, Sí. sub-16 Sí. en esa zona de la República Argentina, dice, bueno, vamos a fondo con el tema economía del conocimiento, Claro. de nuevas tecnologías, que se radiquen compañías del mundo, así como ocurre en algunas zonas del mundo, como es Israel, por ejemplo, es decir, a ver si lo podemos lograr acá. Y como ¿no? siempre decimos que es una industria que genera muchas divisas, o sea, nada Sí, mejor que y mucho fomentar. capital humano. Exacto. Entonces- Es trabajo de calidad, bien pago, Sí, es como, sí, es sí. atractivo. Me parece que ese era un gancho. como Bueno, para dentro esto. del recinto sí se habló de esto de que uno de los diputados radicales dijo, si ustedes le están dando a Misiones esta oportunidad porque se están dando cuenta que con menos impuestos hay más posibilidades, lo que viene es bajar los impuestos Claro. en todas las provincias, en todo el país. Eso fue lo que se planteó en el recinto. Obviamente, fuera del recinto estaban estos llamados Tal entre cual. todos Es los que uno gobernadores como supone, después los hechos son otra cosa, que si vos bajás en cantidad los impuestos, hacés foco en pocos, pero que pueda pagar todo el mundo, bueno, tal vez el resultado final es positivo para el fisco y también para aquellos que somos aportantes. En el tratamiento en comisión del presupuesto, Heller hizo alusión a esta reforma laboral que se vendría. ¿Laboral? Reforma, Tributaria. perdón. La laboral también, entenderá no, bien, esa no va a llegar, pero Ah. la reforma impositiva, y lo que dijo que el objetivo es que sea más progresivo. Vamos a ver si eso se cumple, que no sean todos como el IVA, que todos pagamos lo mismo, sino Claro. más impuesto a las ganancias y ese tipo de Sí, cosas. Pero sí, bueno, sí. hay Que que no tiene anotarlo y ver fecha si todavía. sucede. Sí, ni siquiera... Se suponía que podía llegar a Claro. ir junto al paquete Es que en del realidad el presupuesto. impuesto a las ganancias, el que gana más va a pagar más Claro, siempre. claro.
El que gana Por menos eso es un impuesto pagás en relación a tu progresivo. ganancia. En cambio, el IVA todos pagamos lo mismo. Claro. Si vos ganás 10, ganás 100, consumís y lo tenés que pagar. Entonces la Sí. idea es tender a ese tipo de impuestos. Y en cuanto sigo con presupuesto, fue el tema de la semana, Sí. obviamente. Educación, Bueno. ¿qué se trató? Universidades, etcétera. Universidades se trató, fue un tema que también planteó Juntos por el Cambio, que era la discrecionalidad que había a la hora de repartir los fondos entre las universidades, y un tema que también se planteó, que es otro de los que venimos hablando aquí, tiene que ver con la reducción real que reciben, que se otorgó a las asignación universal por hijo y asignación familiar. No olvidemos que el presupuesto prevé una inflación del 29% y, de acuerdo a los cálculos que se hicieron en base al proyecto, el aumento era del 23%. Y no olvidemos que ayer Alberto Fernández, que 1 millón más de chicos van a recibir la AUH. Sí. O sea, el presupuesto ya quedó viejo. Porque se suman 1 millón de chicos que Eso van a se recibir. anunció por fuera del presupuesto. Se anunció después, o sea, se trató el proyecto y al día siguiente Alberto sumó 1 millón de chicos nuevos. El doctor Yedlin, del Frente de Todo, Tucumán, habló en relación presupuesto, vacuna, COVID-19, y esto dijo. En el presupuesto que votamos el otro día, hemos destinado cerca de 14.000 millones de pesos que ya están guardados y predestinados a la compra de las supuestas vacunas que sean efectivas. Aproximadamente se calcula que vamos a comprar 9 millones de dosis. 9 millones de dosis es más o menos lo que compramos de vacuna antigripal todos los años. Incluye al personal de salud, a los grupos de riesgo, que a diferencia de este caso en gripe, vacunamos también a los chicos de 6 meses a 2 años, que en este caso no serían grupos de riesgo para COVID. Claro. Así que ahora, aunque quiero aclarar que hay algunas de las vacunas que están en la recta final que necesitan una logística de aplicación muy compleja y cara, porque la cadena de frío incluye vacunas que son frisadas a temperaturas muy bajas. Claro. Y entonces eso vamos a tener que montar toda una logística especial que va a dificultar también la colocación a todos los grupos. Qué tema el de las vacunas, ¿no? Sí. Que, viste que hay en el mundo marcha contra marcha, que van a estar a fin de año. Otros dicen, no, en realidad la propia Organización Mundial de la Salud, vamos a ver otoño para esta zona del mundo, puede llegar a haber algo. Primero hay que probarla, 2 dosis, 3 dosis, según de dónde venga. Y también empiezan a circular muchas fake news, como decimos, en torno al asunto. Por ejemplo, hoy circulaba que el año que viene los chicos sí o sí para ir a clases van a tener que tener esta vacuna, se les tiene que dar la vacuna. Y la verdad es que si hay un grupo que va a ser el último en ser vacunados, van a ser los chicos. Claro. Entonces hay que también tener Porque tenés mucho primero cuidado personal médico, de sanitario. salud, exacto. Adultos riesgo. mayores, que son más riesgo. Los Y los chiquitos no, pero ¿sabés qué pasa con los chicos? Son los que transmiten. Ellos no son asintomáticos, pero transmiten, y ahí es donde hay que tener cuidado con los adultos mayores, ¿no? Sí, también había mucho reclamo de los movimientos antivacunas que por ahí son pequeños pero hacen ruido, Sí. que eso Ajá. es cierto. También. Y también por el tema de que se decía que era obligatoria. Exacto. Y Yedlin, una de las cosas que se encargó de reiterar y reiterar es que no es obligatoria, o al menos en un inicio no va a ser obligatoria. Por eso, a ver, en este tema puntual, hay que escuchar a los profesionales médicos. Sí. Después, bueno, vos tomás, pero los movimientos, los fanáticos, de un lado o del otro, cuidado. Por Esto eso, es es tan delicado exacto. escuchar al médico. Te Sí, por dice, eso. bueno, mirá, es necesario, no, será obligatorio. Aparte obligatorio, no sé, hay que ver los fondos con los que se cuenta para tener la vacuna para todos los habitantes de la Argentina. Sí, que esté en el Si calendario. muta. Hoy escuché a la mañana que ya está mutando, que el virus que está en Europa eso no es el mismo que el COVID-19 o si es otro. Entonces, ¿la vacuna sirve o no sirve? Esta segunda ola. Esta segunda ola. Que es más Entonces, fuerte que la primera. En claro, Europa. entonces dicen, ¿servirá la vacuna que se está desarrollando? Entonces, hasta que sepamos, tengamos una respuesta, falta tanto que... Saludamos al diputado Eduardo Valdés. ¿Qué tal, Eduardo? Eduardo Celerelini, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá estoy con Jazmín, con Débora, bien rodeado, trabajando como corresponde. ¿Usted cree que finalmente llegará la vacuna? ¿Qué dicen, Eduardo, allí en el gobierno? ¿Qué dice el ministro?
Yo tengo mucha esperanza que haya vacuna. Muchos dicen que en diciembre van a estar las vacunas de distintos países. Ahí vi que los rusos ya están, inclusive me llegó alguna información de la agencia Sputnik, que estaba pronta a salir la vacuna ya en su tercera fase y que inclusive la información hablaba de Argentina, que iban a proveer a Argentina y a Brasil, creo, ¿no? Algo así. Yo tengo mucha esperanza que va a haber vacuna, y que en marzo se termina. Ah, sí. Se termina la pandemia porque estamos todos vacunados. Eso es lo que yo pienso, lo que yo aspiro. Bueno. La Argentina necesita la pospandemia urgentemente. Mientras tanto, tenemos que cuidar la vida, que es lo que corresponde. Y que es lo que corresponde. ¿Esa pospandemia usted la imagina en base a lo que se ha tratado y se presentó en el presupuesto, hablando de números y de economía, una sociedad en crecimiento sostenido, no sé si rápido, pero por lo menos sostenido? Primero que nada, festejar la vida, que no es poca cosa. Esta pandemia se ha llevado más vidas que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos. Marzo, festejemos la vida. Y desde ese shock de festejos, un economista de Wall Street la semana pasada me decía, y yo que soy un político que tengo que aferrarme a la esperanza, él me decía, aguanten sin devaluar hasta marzo, aguántenlo. Que les aseguro que en marzo la clase media argentina, la media baja, la media media y la media alta, ha tenido una gran capacidad de ahorro en estos meses de pandemia porque tuvo miedo a perder el trabajo, porque tuvo miedo a enfermarse, a infectarse, o tuvo miedo, o no le tuvo confianza al sistema bancario y tiene guardada la plata en el colchón. Y entonces, terminada la pandemia, la capacidad de gasto que va a tener ese sector va a ser muy importante y no van a necesitar andar pidiendo plata al exterior. No lo digo yo, lo dice un economista, analista del Banco Berkeley, hablando que es el especialista en Argentina, y yo ¿por qué no voy a creer eso? Bueno, para ser justos, Eduardo, creo en la vacuna de diciembre, creo en que la Argentina la debe tener y la va a tener, y creo que en marzo Serenini, vos y yo vamos a estar acá cara a cara a ver qué pasó. Para ser justos, hoy hay sectores que están teniendo una venta que no pueden abastecer en relación a la demanda. Hoy, electrodomésticos, para ser justos digo, algún artículo del hogar como colchones, etcétera, el industrial está tratando de abastecer esa necesidad. Hay otros problemas, insumos, etcétera. Pero parte de esto que le dice ese economista, hoy, insisto, puntualmente en algunos casos se estaba observando, Eduardo. Yo sinceramente creo que sí, creo que tengo mucha esperanza. Mirá, me acuerdo que yo terminé de hablar con lo conocí en ese Zoom, y llegó un alto funcionario de gobierno a tocarme el timbre a mi casa y me dice, estoy muy preocupado por lo económico. Esto fue el viernes de la semana pasada, hace 7 días. Y yo le dije, pero no me lo digas a mí, que no soy economista, el otro era economista. Que me acaba de decir esto, esta persona que estuve conversando. Y entonces eran las 9 de la noche y lo llamé de vuelta al de Wall Street y le dije, explicáselo a y mi amigo salió con mucha esperanza y mucha expectativa. Así que porque aparte hay un viso de realidad en lo que está diciendo. Vos tenés la información de los consumos de artículos para el hogar. Sí. Es creíble que la gente no cree, tiene miedo del contagio, tiene miedo de qué pasa con su cuestión laboral y tiene dudas en el sistema bancario. Por lo tanto, las 3 variables son factibles y que tenga... Eso pasó en el año 2001, cuando se cayó aquel momento el sistema bancario.
Acordémonos que la recuperación del 2003 tuvo que ver con que la gente tenía plata guardada en abajo del colchón. También hay una realidad, tampoco soy economista, pero está el tema Banco Central y reservas, la situación, no creemos en el peso y te refugias en el dólar, la brecha que es cada vez más amplia y eso también complica, el importador no tiene dólares para pagarle al proveedor, no tiene insumos, no puede producir estos electrodomésticos o colchones que está vendiendo. Digo, para ir y profundizar un poquito más, Eduardo, ¿no? Nosotros lo hacemos lineal, está bien, pero... Como dice la vicepresidenta, los argentinos tenemos una mentalidad bimonetaria, es difícil de... Y ahí parece que no hay brecha, ¿viste? No hay, no hay diferencias en la mentalidad bimonetaria tanto daño le hemos hecho a nuestra moneda que naturalmente la gente va al dólar a creer que ahí resguarda sus ahorros. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta. Tenemos que mostrarle que es posible un camino de una moneda fuerte. Sí, perdón. ¿Cómo le va? Débora Urieta lo saluda. Es por esta ¿Cómo le va? Es por esta expectativa que tienen que en el presupuesto no se incluyeron ni el ATP ni el IFE para el año que viene, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué pasa con esos 3.7 millones de personas que perdieron su trabajo en el marco de la pandemia? ¿Esa gente va a tener plata para consumir el año que viene? No le quepa ninguna duda que nosotros no vamos a abandonar a esa gente. ¿Pero hay plata para sostener a toda esa gente? No le duda que los 3.700.000 personas que usted está hablando deben ser nuestra prioridad. Somos peronistas y sabemos a quién tenemos que representar. No le quepa ninguna duda que, no sé, lo del IFE no se lo puedo contestar porque no soy armador del presupuesto. Bueno, no se incluye ni el IFE ni el ATP para el año que viene. Bueno, pero veremos, también hay posibilidades de que el jefe de gabinete transfiera partidas, ¿no? Porque también vamos a ser justos. Yo entiendo el presupuesto, le dedicaron 110 oradores, yo estuve toda la sesión hasta las 9:30 de la mañana, pero en un mundo de pandemia es difícil que yo le diga a usted que me voy a manejar de una manera o de otra si se extiende la pandemia. No. Lo raro es que en un momento se habló de un... Sí, perdón. Déjeme terminar. Es difícil, yo me voy a comportar de una manera si en diciembre alcanzo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y me voy a comportar de otra manera si en marzo tengo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, para una economía más... Nosotros cumplimos con las leyes, hacemos la ley de presupuesto, pero ustedes saben, a ver, yo no les miento a ustedes, la realidad... La Argentina va a poder hacer algunas cosas más con acuerdo de sacarse la deuda de encima que tiene en el año que viene, ¿no? En muy poquitos días, porque el año que viene termina en 60 días, y de acuerdo a los compromisos que tiene la Argentina con el fondo, ya empieza a pagar el año que viene. Espero que haya acuerdo diciembre, a más tardar marzo. Y a partir de ahí yo le digo, pero eso sí, le aseguro que esas 3.800.000 personas, a mí me da mucho dolor ver que haya 50% ya se imaginan de pobreza, bajo la línea de pobreza. Todas esas cosas es el dolor de la pandemia y de esta economía que estamos viviendo y no es lo que nosotros queremos. Miren, si en algo tenemos experiencia los peronistas, en algo estamos probados, graduados, doctorados, es en defender los puestos de trabajo, en generar nuevos puestos de trabajo, en rescatar fábricas que se caen. Nada de eso hemos podido hacer en pandemia. Por eso le digo que mientras haya pandemia quiero vida. Y en la pospandemia rescatar y generar nuevos puestos de trabajo. No subsidios. Me gusta que la gente pueda producir y trabajar. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Me quería consultar... Hola, Jazmín. ¿Qué tal? El tema del aporte extraordinario fue el principal proyecto que cuando arrancó la pandemia el Frente de Todos anunció. Después tardó varios meses en presentarlo y finalmente se debatió y tiene dictamen. ¿Se va a aprobar esto?
¿Cuentan con los votos suficientes? ¿Va a ser lo que queda para antes de que termine las sesiones ordinarias en noviembre? Yo quiero creer que sí, porque lo hemos debatido, lo hemos dictaminado, pero también me gusta mucho lo que ha dicho la vicepresidenta en la carta de hace 4 o 5 días. Me gusta buscar un acuerdo de unidad, un acuerdo político de gobernabilidad, de diálogo en la Argentina que incluya a los dueños de los medios de comunicación, como dijo ella. Y entonces, a mí me parece que un impuesto de esas características, un aporte de esas características, que se llama aporte solidario, yo creo que lo charlé con ustedes la otra vez. Alemania lo hizo en el año 90, cuando cae el muro de Berlín, gobernaba la centroderecha, el mismo espacio que hoy está Angela Merkel, en aquel momento Helmut Kohl. E hizo un aporte extraordinario solidario, se llama así, impuesto solidario, donde las familias más ricas de la Alemania no comunista, la Alemania federal, hacían un aporte para igualar socialmente a la Alemania democrática, a la Alemania comunista, que estaba con bastante desigualdad en infraestructura, en viviendas, en calidad de vida. Y hasta el día de hoy está ese impuesto. O sea, es un impuesto y parece que Angela Merkel, que vencía este año, la acaba de prorrogar para resolver los costos de la pandemia. Pero lo bueno es que eso es un acuerdo, no es una imposición de unos contra otros, y me gusta la Argentina de los acuerdos. Por eso yo estoy muy contento. Mire, Eduardo, que acá dicen que es por única vez. No pongamos ese ejemplo de Alemania que sigue y sigue y sigue. Se van a asustar. Yo pongo el ejemplo de Alemania porque es un ejemplo de acuerdo. Está bien. No que alguien se sienta que le sacan a. Nosotros tenemos que tener una convicción. Yo, chicos, permítanme, pero les digo, yo no me siento bien cuando veo que la gente desesperadamente busca una tierra donde vivir. Yo me sentí hoy a la mañana una angustia total cuando veía las topadoras anoche tirando esas, ni casas eran, con nylon. ¿No vieron ustedes las imágenes? Sí. De casi. ¿Quién puede creer que a una persona le pueda vivir en esas condiciones? Y encima, hasta eso le volteaban así. Y entonces yo me siento el doble de compromiso de decir, esto no puede suceder. No puede suceder de que nosotros no tengamos una tierra donde puedan construir la vivienda dignamente como se la construyeron esta gente a la desesperada, bueno, con mejores condiciones de materiales, pero la gente la construyó ella misma, Entonces, algo estamos haciendo mal. Mientras hay, no puede ser, la pandemia nos ha traído, al menos para mí, reflexiones profundas. Fíjense que cuando decretamos quiénes eran los indispensables en la sociedad, nos dimos cuenta que eran los peores pagos de la sociedad. Cuando tuvimos que hacer quiénes eran los indispensables. Pero eso se sabía antes de la pandemia. Medicina, los enfermeros, los repositores de alimentos y los recolectores de residuos. Entonces, algo estamos haciendo mal en la sociedad de la distribución de bienes, que los indispensables son los que están más retrasados. Eduardo, Entonces, en este momento como sociedad de reflexión, y me encanta porque está bueno, estamos tranquilos y lo podemos charlar, ¿dónde cree usted que es tan inconveniente y qué estamos haciendo mal todos como sociedad, donde hay miles y miles de hectáreas de campo en la Argentina y tenemos 50% de hambre, de pobreza? ¿Dónde está? Porque cualquiera, en forma simplista, decimos, me incluyo, tiro una semilla y tengo lechuga, tengo tomate, etcétera. ¿Por qué hay hambre en la Argentina? ¿Falta enseñar o hay una porción de la sociedad miserable que utiliza a esa pobre gente y en definitiva no le enseña ni a tener su propia comida? Los especialistas dicen que la Argentina tiene alimentos para 500 millones de personas por año. Eduardo, no estamos haciendo las cosas bien. Pues si podemos alimentar a 500 millones de personas
y todos los alimentos se van afuera a los costos de la bolsa de Chicago, algo hemos hecho mal, porque a mí no me pueden cobrar el trigo que lo produzco acá al mismo valor que tiene en la bolsa de Chicago. Hay algo que estamos haciendo mal, porque debe ser una cachetada. En el mundo se deben reír que en la Argentina, con la cantidad de alimentos que produce, tenga gente que no pueda comer. Estas son las cosas que yo me interpelo todos los días. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque no puede ser, no tenemos que acostumbrarnos a convivir. Miren, yo les voy a contar una cosa que me pasa en estas horas. Yo vivo en el barrio de Almagro. En la vereda de enfrente de mi casa, como nunca pasó ni en el 2001, hay 8 personas que duermen a la noche enfrente de la vereda. Son clase media, porque me puse a conversar con ellas, que no pudieron pagar el alquiler y los desalojaron. Por supuesto que conversando con ellos me doy cuenta que hasta emocionalmente están golpeados, que primero que nada requieren de una ayuda psicológica para poder rehacerse y restaurarse. Ahora, yo todas las noches me duermo muy mal, porque primero voy a ver si tienen comida, segundo, pero algo está pasando. Yo no sé, está bien que se cobren los alquileres de acuerdo a la inflación en épocas de pandemia. No lo sé, me parece que la vida también se preserva. Es que la pandemia llevó a... con la propiedad privada. Hay hechos extraordinarios. Abogado, vos sos abogado, Eduardo, ¿no? No. La teoría de la imprevisión, el artículo 152 bis del Código Civil, es cuando suceden hechos extraordinarios que a pesar de la voluntad del deudor no puede cumplir porque sucede un terremoto, porque sucede una pandemia, porque sucede... Y acá nos están aplicando esa situación. Entonces yo veo que hay algo en la sociedad argentina que la justicia también se tiene que ayornar y ayudar para que nadie puede quedar sin vivienda en medio de una pandemia. Nadie puede quedar sin vivienda. Entonces son cuestiones que uno se pregunta. Y ayer te juro, cuando estábamos en la sesión y a las 9 de la mañana, más o menos, Romina del Pla nos tira ese latigazo como tiró, que me sentí muy mal que pasara esto de que hay que desalojar a la gente de Guernica. Me sentí muy mal, porque existen los recursos, los hechos extraordinarios. Nadie va a hacer esas casitas de nylon porque va a decir que vive mejor y que te quiere robar algo. Esperemos que termine la pandemia, doctora o doctor, no sé quién, si era un juez o una jueza, y después resolvamos cómo desalojamos a esa gente. Porque ¿dónde fue a dormir esa gente hoy? A un lugar donde seguramente no guardan ni la distancia social obligatoria. Se mezcla la situación de los vivos que toman predios, después los negocian. Entonces ahí hay que estar en el equilibrio. Está aquel que aprovecha. Los vivos no viven en ese lugar. No, Eduardo, claro que no. Justamente. No lo usan a esa pobre gente. No a todos, pero a muchos. Es más, la misma policía ha dicho que quienes se enfrentaron a la fuerza de seguridad no eran quienes estaban allí esperando tener una vivienda digna, pero se mezcló todo. Es que nadie puede pensar que iban a tener una vivienda digna si la habían construido a mano y con esas bolsitas que yo veía anoche no me podía. Pero estas cosas, la justicia tiene que ayudar, decir, produzca el desalojo el día que termina la pandemia. Si nadie va a hacer nada, ¿qué van a construir un barrio en 90 días mientras la gente puede vivir en ese lugar? Con lo que está haciendo. Ahora, ¿qué momento? Las sentencias inmediatas a pedido de lo mediático, no. En este momento tenemos que ser mucho más humanos. Tenemos que pensar en el prójimo. En paralelo a lo de Guernica hubo otro hecho que era lo de la familia Etcheverry, que incluso ahí había funcionarios del gobierno nacional involucrados. ¿Cómo vio ese
esa... Es muy distinto lo de Guernica. No, por eso le pregunto por ese caso. ¿Cómo, No, cómo... Yo lo de Guernica lo veo como un estado de necesidad impresionante. Sí. Y lo de Entre Ríos me pasa algo parecido, ¿sabes qué? Con Vicentín. Dejemos que los entrerrianos resuelvan estos Claro. temas y no seamos los porteños que vamos a resolver. ¿Y no Creemos faltó que un somos los mensaje únicos claro que- ahí por parte del Ejecutivo diciendo no avalamos a estos funcionarios que se están involucrando? Yo no vi al gobierno nacional que avalara, ¿eh? No, por eso, no dijo nada, pero había, no sé, yo escuché a Victoria Donda, por ejemplo, que estaba defendiendo a Dolores Echeverria. Hubo funcionarios que durmieron allí incluso. Pero perdón. Vamos por partes. Vamos por partes. Victoria Donda debe estar defendiendo desde el punto de vista de... O sea, es muy notorio que a Dolores Echeverria, mira vos, ya manejamos los nombres como si fueran de la propia familia de uno, ¿no? Dolores Echeverria, a mí... reflexionando, no me cabe duda de que hay como una cultura de que a la hermana mujer en el campo sufre una discriminación negativa, me parece. Desde ahí debe estar Victoria Donda, no desde la toma del lugar. Ella preside el INADI por ahí desde ese lugar. Pero yo no la vi respeto mucho a Vicky Donda, no creo que... Mira, ¿sabes tanto la respeto a Vicky Donda? Te voy a contar. Un día me dio orgullo Vicky Donda y no la conocía personalmente, ahí decidí conocerla. Fue el día que la doctora Arroyo Salgado allanó el domicilio de Ernestina Laura Herrera de Noble para hurgar en las prendas íntimas de Marcela Noble, a ver si tenía el ADN. Y Vicky Donda, siendo hija de desaparecido y teniendo toda la historia que tenía, salió públicamente a decir que le parecía un horror que la jueza hiciera eso y se puso al lado de Marcela Noble. Desde ese día, para mí, Vicky Donda, porque no pone el cuerpo en las causas de humanidad. No la veo a Vicky Donda metiéndose en el otro tema, sino en defender algo que le parece que hay una justicia machista. A ver, vos sabés que no se resolvió el tema de fondo de Echeverria. Se resolvió, o sea, la escritura que dice que tienen y todo eso, en el expediente no estaba. Lo que se resolvió es porque dicen que eso correspondería a una sociedad entre las cuales en la sociedad la mayoría la tienen todos los demás Echeverria y no acordaban el cambio de uso para hacerlo del plan Artigas, era el plan... Sí. ¿Cómo se llamaba? El plan Sí, el proyecto Artigas. Proyecto Artigas. Proyecto El Artigas. proyecto Artigas, que es la sociedad la que no acepta cambiar el uso para el cual estaba destinado el predio, el campo. Pero no están los derechos. Entonces, yo creo, primero, que los entrerrianos tienen que arreglar el problema de los entrerrianos. Creo que si me pones a Vicky Donda en el medio, creo que Vicky Donda debe haber estado como titular del INADI, no como la cuestión del derecho de quién es la tierra, de si es de la hermana o de los hermanos. Pero quiero decir, no es lo mismo que Guernica, no es lo que yo hablé antes. Sí creo yo que la justicia tienen que actuar también de acuerdo a pandemia. Hay un derecho, yo soy abogado, y si yo hubiese sido el juez de esta causa, la causa Guernica, por ahí te digo, no les corresponde la tierra, pero hasta tanto le resolvamos el tema, se resuelva la pandemia, que nadie desaloje, porque nadie va a vivir de esa manera porque cree que vive mejor. En medio de los nombres aparece Juan Grabois. ¿Qué rol le ve usted a Grabois? Porque Grabois inmediatamente relacionamos al Papa Francisco. O sea, ¿qué pasa ahí? No lo metamos al Papa, por favor. No, pero a ver, coincidimos que todo el mundo habla de Francisco por Grabois, parece que es la mano derecha del Papa. Yo creo que Juan, él es el abogado de Dolores Echeverria y tiene que defender a los derechos que estábamos hablando de Dolores Echeverria. Pero eso es una situación, los derechos de Dolores en el campo. Ahora, todo lo demás que sucedió, ¿yo qué querés que diga?
No, ya bastante le respondí. Yo creo que Guernica es una cosa y Entre Ríos es otra. Mire si tendrá que ver el Papa que salió la propia iglesia a decir, no, nosotros, en un escrito episcopal, esto fue también las últimas sí, horas. sobre ¿no? la propiedad privada. ¿Qué salió? No, que el tema tierra, que ellos no se involucran, que no involucran a la iglesia en relación a lo que ocurrió allí en Entre Ríos. Porque ya, ahora para ¿Eso tener... dijo la conferencia episcopal? Sí, exacto. O sea que... ¿No dijo nada de Guernica? Qué raro, ¿no? Se metieron con la tierra de Entre Ríos y no con la de su propia provincia. No es que se metieron, al contrario, se dejaron como que no tiene nada que ver la iglesia, al contrario. No es que se metieron todo lo contrario, es decir, no, acá nosotros no tenemos que ver porque se había avanzado tanto en involucrar por Grabois a la iglesia, al Vaticano, digo, bueno, y salieron a decir, no, momentito que la tierra es de Dios, algo así decía, la tierra es de Dios. Sí, que no están en contra de la propiedad privada, también no se está en contra, para que no se mezcle todo, ¿no? Un poquito por ahí vino la historia. Que no hablan la toma ilegal de tierras. También el Papa dice, y la conferencia episcopal en ese documento espero que lo haya dicho, yo no lo leí, que todo ciudadano, todo ser humano tiene derecho a tener tierra, techo y trabajo. Y en una pandemia, por lo menos si perdiste tu trabajo, que no te saquen la tierra y el techo. Pero la falta de vivienda, la crisis habitacional... Eso es de Producciones, no del Papa, ¿eh? Está bien. La crisis habitacional no es algo que surgió a partir de la pandemia en marzo. Digo, en 12 años del gobierno de kirchnerismo, ¿usted qué autocrítica hace? Pero discúlpame, no estoy diciendo que nació No, con la ya sé, pandemia, pero digo a largo plazo. Yo me acuerdo... Que dije que en medio de una pandemia la postura del juez. Una hiperinflación que te hace que vos no puedas pagar los alquileres, que te los ponen a actualización en base a la inflación y te quedás sin techo, te quedás sin la habitación que alquilás de un hotel. Pero lo ideal sería que no paguemos alquiler, que cada uno tenga derecho. Cuando yo era chica, mis padres sacaron un crédito hipotecario y se compraron su casa. Yo no me puedo sacar un crédito hipotecario y no me puedo comprar una casa. Digo, ¿no se está avanzando en ese sentido? Mira, vamos por parte. Yo comparto contigo que esa etapa de nuestros padres, yo mismo estuve en esa etapa, debemos la financiarización o digamos en términos francisquistas, la usura, el mundo de la usura hace que se haga imposible que los jóvenes con el fruto de su trabajo puedan comprarse su primer vivienda, ¿no? La última estafa fue esta UBA que hubo, que tengo chicos jóvenes que están desesperados porque se entraron con toda la expectativa y hoy no pueden ni pagar las cuotas y no tienen ni la casa ni la cuota. Ni lo único que tienen es deuda. ¿Cómo Entonces, se llama el proyecto contigo, de Bonafine con Joclender? ¿Eso? También. No, pero eso no era un plan. Eso Sueños era compartidos. No te vayas para el otro lado. Pero viene de larga data el asunto. No, pero es que el derecho, pero es que coincido contigo. Bien. Yo te estoy diciendo que coincido. Lo que vos estás diciendo en aquel momento, nosotros ahorrábamos en la escuela, teníamos una libreta de ahorro, ¿no? Y vos después con eso podías a los 20 años ir y cambiarla las estampillas por un crédito para empezar a pagar una vivienda. Ojalá volvamos a eso. Existía un banco hipotecario. Claro. Hoy el banco hipotecario tiene el nombre de hipotecario, pero es un banco privado que te sigue prestando al 24%. Yo creo en el Estado, creo que el Estado tiene que resolver esas situaciones. Creo en serio que el Estado sirve para igualar socialmente las diferencias que existen al nacer, porque el derecho de nacer en una familia pudiente a la no pudiente es solamente el destino, no eligió. A mí me gustaría haber vivido, tener la plata que tiene Serenelini y la familia Serenelini, pero nací en la familia Valdés que tiene menos plata que Serenelini. Pero les quiero decir. ¿Sabe qué no decías? No, me tocó. Pero yo le voy a contar algo, Eduardo. Cuando éramos chicos, en casa, decía acá el que no trabaja o estudia, vagos no. Claro. Bueno, y a mí me encantaría que eso pase en la Argentina, que se diga, en la Argentina se trabaja o se estudia, vagos no.
Me encantaría que algún día alguien lo diga. Pero me encantaría. Pero, Eduardo, Sí. el día que le podamos dar trabajo a todos, vale esa consigna. Usted sabe que hay muchos El argentino empresarios que dan perdido- trabajo, pero hay una reforma laboral que no avanza. Sino Pero mucho, vos incluso... crees que Pero vos crees que la reforma laboral la que no permite... No. crear trabajo? Entre otras cosas. Mirá, si Es tiene cultural tiempo, lo el tema en discutimos, muchos yo te lo casos. digo. ¿Eh? Escúchame, Sí. yo te voy a contar una cosa. Mm. Los 3 grandes grupos económicos que existen en la Argentina, Techín, Clarín y Arcor, Ujú. conducción de AEA, de la Asociación de Empresarios Argentinos, Sí. la máxima cúpula, las 3 nacieron al calor del primer peronismo, de Juan Perón. El señor Roca vino escapado de Italia, el abuelo de Paolo, escapado de Italia porque lo acusaban de pro Mussolini, porque él era el presidente de la entidad italiana de acero. Acá fue Juan Perón el que le dijo, vamos a hacer industria pesada, haga usted lo que sabe, y empezó con la ayuda total del Estado a hacer Techín. Clarín se funda en 1945. ¿Sabés quién era el que repartía la pauta en aquel momento? Se llamaba Apol. Era, según Silvia Mercado, el hombre de más mala fama de todo el gobierno de aquel primer peronismo. Apol era el cuco, ¿no? Bueno, Clarín se hizo la gran empresa en esos años, y lo mismo de Arcor, que empieza con producción de golosinas, y quizás es la Fundación Eva Perón la que le compra el 100% de las golosinas para que los niños argentinos que no podían acceder a una golosina la puedan tener. Pero en la ¿qué quiero decir? ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque esas industrias fueron criadas con una visión industrial, pero también con una visión de justicia social, de derechos sociales que fueron sancionándose y pudieron hacer los grandes grupos económicos No, que vemos y a hoy. partir de No esos es con grandes... la desregulación laboral que van a poder ser... No, pero eso es la mentira. Eduardo, que nos quieren meter. no, porque es lo que uno escucha del pequeño y mediano empresario. Pequeño y mediano, olvídese de los grandes, que son 95%. necesarios también los grandes, porque el pequeño es proveedor No, de... es que los grandes pero- son los que dicen que hay que desregular, hay que sacar las leyes de No, beneficio de los trabajadores. pero viste que Y mucho, no es verdad. mucho pequeño y mediano te dice, la industria del juicio a mí me liquida, entonces yo no puedo contratar aún necesitando, porque hay que ajustar algunos temas. Las cargas patronales. Estas son... y después está el tema impositivo, que acá en la Cámara yo creo que en algún momento seguramente lo van a tratar y verán cómo llevarlo adelante. Misiones, ¿por qué discutió ahora tanto en la reunión de ayer? Bueno, tenemos ahí... Acabo de escuchar a ustedes que alguien dijo cargas patronales, como que es acá Débora. Es muy caro Sí. tener un empleado en la Argentina. Esa es una de las quejas. Bueno, sí. yo te voy a contar una cosa, Débora. Las cargas patronales se derogaron en la Argentina con Domingo Felipe Cavano. ¿Sabés qué trajo esos 50% de desocupación? Es mentira. Es mentira. ¿Pero que cuánto sale tener un bajando empleado? Las cargas patronales, es mentira. No Bueno, es verdad. Se derogaron, es muy cerca lo que te estoy contando. Es una historia que pasó hace muy poco. Pero en la ¿cuánto Argentina. sale tener un empleado? De 100 pesos que le pagas de sueldo. 50. ¿Cuánto tenés que pagar? 150. Es muy caro. Yo tengo 170 personas que trabajan y que pago los sueldos todos los meses de una escuela de educación especial. Y te aseguro que para mí es un orgullo pagar todos los impuestos y ver que esas familias hace 33 años se vienen realizando. Nunca tuve un despido. Lo conduce mi mujer, que es mucha mejor persona que yo. Pero quiero decirte, la verdad es que el problema no son las cargas Pero de patronales, un empleado de 100 pesos, ¿cuánto más tiene que pagar por impuestos? Si usted, 50. si usted le quiere pagar 100 pesos de sueldo, ¿en total cuánto le sale ese empleado? Yo te hago esta pregunta. ¿Y quién le paga la salud al empleado? No, ¿Quién pero le paga la si yo tengo un jubilación kiosco, al capaz empleado? tener un cuarto Porque empleado... lo que vos me estás diciendo es lo que no paga el empleador lo paga el Estado. No, lo que yo le estoy preguntando Entonces es... al Estado hay que pagarle los impuestos que corresponde, porque Sí, de algún lado pero la sale gente no es evasora porque quiere muchas veces. Muchas veces no puede porque la carga impositiva es muy elevada.
Bueno, en algún punto... ¿Por qué crees que yo creo que la carga, que la gente se va sola? Si yo no dije nunca que la gente se va sola, yo dije que son mentiras neoliberales las que plantean que bajando los aportes patronales vos creás más empleo. No es verdad. Está comprobado en la Argentina que no es verdad. Lo hizo Domingo Felipe Cavallo y no fue como no fue. Diputado, perdón, En aquel momento, ¿sabés quién fue el único que se levantó para decirle que no compartía que se derogaran los aportes patronales? Néstor Carlos Kirchner. Néstor Carlos Kirchner fue el que dijo, no comparto eso, era el único gobernador, era gobernador de Santa Cruz, que se paró frente a esa situación. Y cuando volvió Néstor al poder, lo primero que hizo es restituir esos aportes. Y la Argentina creció y nunca generó tantos trabajos, puestos de trabajo, como fue en el año 2003 al 2007. En definitiva, yo entiendo, y ahí vamos a coincidir todos, volver, y van a tener que buscar la forma, y yo creo que en algún momento se va a encontrar, cuando en Matanza apareció Chrysler, la Textil Oeste, y ahí comenzaron a llegar las familias. Todavía hoy hay familias en esa zona que siguen trabajando ahora en Volkswagen, allí en Pacheco, y empezar a crecer en el conurbano y federalizar, etcétera. Algunos tornillos, algunos bulones va a haber que ajustar, Eduardo, para que eso se logre nuevamente. Algo va a haber que hacer, seguramente. Yo creo que el mundo post-pandemia va a darse cuenta que la vida humana tiene un valor y yo no sé si no corresponde. A ver, no hay impuesto más regresivo que el IVA. Nosotros tenemos que marchar a una sociedad que el que más tiene, más paga. Hoy, si vos ves la carga, vos ves la torta impositiva, el 90% de la Argentina es el IVA, no es lo que vos decís señor. de los más ricos, es el IVA. El impuesto más injusto, pues lo pagan todos, los que pueden y los que no pueden, y es directo. Diputado, una pregunta sobre ese tema. Se hablaba de la reforma tributaria que iba a enviar el gobierno. Todavía no la mandó. ¿Ustedes tienen algún punteo de en qué va a consistir esa reforma o por qué lado va a ir? Porque la van a mandar al Congreso. No, yo no, te soy sincero, yo no la tengo. ¿Y se va a discutir este año o no? Aparte no la tengo ni tampoco es mi especialidad. ¿Pero se discutiría este año? El ministro se comprometió a mandarlo para este año. Se esperaba que por ahí venga con el presupuesto y no, todavía no llegó. O puede quedar para el año que viene. Y yo creo que va a quedar para el año que viene, me da la sensación, ¿no? Yo ya creo que... A ver, ¿qué nos queda? 2 meses. ¿Va a haber extraordinarias? Un mes. Un mes, noviembre. sí, noviembre. Claro. Y debería haber extraordinarias, yo creo que sí. ¿Cómo no va a haber extraordinarias? Debería haber. ¿Y el tema aborto se va a tratar? La verdad que escucho los runrunes que dicen que sí. El presidente ha planteado que él querría que eso se trate. Yo puedo no compartir cuando vaya a votar, pero tengo que decirle la verdad. Veo que el presidente lo ha dicho públicamente, no es que... sinceramente, si a mí me preguntan, yo preferiría terminar la pandemia y que el 1 de marzo, cuando él inaugura el periodo de sesiones ordinarias, si es que se dieron los tiempos que yo les estaba contando a ustedes, con una pospandemia se planteen esas leyes. Tengo miedo de plantar leyes que dividan al pueblo argentino más de lo que estamos divididos. Eduardo, a mí me parece... En pandemia tenemos que estar lo más juntos posible, no grietas. Tengo que ir a la pausa. Un abrazo, gracias. Hablamos de todo, ¿eh? Sí, buenísimo. ¿Vio Borgen al final o no? ¿Vio la serie Borgen? Sí, vi Borgen. ¿Y qué tal? Recomiendo, a ver. ¿Cómo se llama? El siglo del yo. Bueno. Que es, pero está en YouTube. Bueno. Es un documental de la BBC y vas a ver cómo el pensamiento freudiano influye en la construcción de las masas, en la construcción de las mayorías, para el nazismo, para el capitalismo, pasa en Estados Unidos. Es muy bueno, recomiendo porque es una... Tomamos nota. Ver cómo se... Gracias. Un gusto. Muy amable, muchas gracias. Eduardo Gracias, Valdés. Gracias. Gracias. Mucho.
¿Hacemos una pausa, chicas? Vamos. Pará un poquito, Débora. Tomá un poquito de agua. Tomá un poquito de agua. sale el gen No, más la dejaste muda acá a Jazmín. yo la dejé Temas económicos me pueden. Claro, Te puede. busquemos una especialista económica, claro. Hacemos una pausa, ya regresamos. Comenzamos en el garage de la casa de mis padres, sabiendo que nuestra vida iba a ser la fábrica. El empresario pyme tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias. Sé también de llegar a cero, de fundirme y salir adelante gracias a la familia y a los proveedores. Tenemos que empezar a creer en nosotros, que nosotros podemos hacer las cosas bien y mejor que muchos. El programa de asistencia al trabajo y la producción seguirá acompañando a empresas y trabajadores en todo el país. Conoce los beneficios a los que podés acceder ingresando en www.afip.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Para obtener tu permiso para circular, ingresa en www.argentina.gov.ar/circular y seguí estos pasos. Al pie de la página, cliquea el botón Tramita tu certificado. Contanos si tenés DNI. Selecciona la provincia donde vivís. Elegí el tipo de actividad exceptuada que te corresponda y completa el formulario con tus datos. Después, ingresa el código de tu tarjeta SUBE o el dominio de tu vehículo, según el medio de transporte que uses. Tu permiso será un código QR. Podés imprimirlo o descargarlo a tu celular para mostrarlo. Vas a poder vincular el certificado con tu aplicación Cuidar. Además, si tenés usuario registrado en Mi Argentina, el código QR estará disponible en la sección Billetera Digital. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia.
Bueno, el tema tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos y Trabajo. Contame un poquito en líneas generales, Débora. Sí, así es. Hoy avanzó en diputados el dictamen que lo que establece es que figuren los legajos laborales, la condición de detenido desaparecido de lo que ocurrió durante la última dictadura militar, algo que ya corre para los empleados a nivel público. La idea es trasladarlo ahora al sector privado. Así es. Martín Medina, del PRO por Buenos Aires, está en línea. ¿Qué tal, diputado Medina? Eduardo Serenellini. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, ahora hay que llegar a las empresas privadas. Hoy lo conversábamos, todo digitalizado. Imagino que va a ser mucho más sencillo y rápido acceder a documentación, Martín. Seguramente, yo creo que la Argentina tiene que dejar de una vez por todas de seguir con estas legislaciones, leyes que nos siguen atando al pasado. Yo no estoy para nada de acuerdo, no porque se recuerde, sino que construir la historia, tendríamos que construir una historia completa. Yo soy de una idea que tendríamos que reconocer todo lo que pasó en nuestro pasado, pero también soy de los que mira hacia adelante. Producto tiene que ver con que yo soy un hijo de la democracia, yo nací en democracia, pero también he leído sobre la historia y una historia completa, no solamente aquellos que trágicamente a manos del Estado perdieron su vida por defender sus ideas, pero también aquellos que perdieron su vida y que en muchos casos inocentes a manos de organizaciones terroristas. ¿Y esto se ha planteado en comisión? ¿Lo ha planteado, diputado, en comisión, esto que estaba contando? No. A ver, porque con total sinceridad me parece que tenía un gran consenso este proyecto, venía trabajado de hace varios años. Y soy de la idea de que muchas veces no hay que obstruir estas posiciones que tienen la mayoría. Sí se lo trasladé a mis compañeros, que no estaba de acuerdo, por eso no participé de la comisión, pero de la forma constructiva creo que hacia adelante tenemos que dejar de legislar mirando demasiado el pasado, sino mirando hacia adelante. Diputado. A mí me gustaría que la Comisión de Legislación Laboral esté ocupada de otras cuestiones. ¿Qué tal? Jazmín Bullorín la saluda. ¿No cree que este tipo de proyectos, que a veces sí están ligados más a algo que pasó en el pasado, ayudan a crear memoria para lo que viene en el futuro? Digo, para estar conscientes o reconstruir las historias para también a futuro. Me parece que nuestra actitud frente a la democracia como nuestra única forma de vida, del respeto hacia el otro en el día a día, no nos cambia de que en un expediente, que cuántas personas ven un expediente de recursos humanos de una empresa figure, pero es válido. No comparto de que el Congreso de la Nación siga atado legislando en estas cuestiones, pero es válido y tiene que ver con el respeto, respetarnos, el mayor aporte que podemos hacer para construir y para tener memoria y para hacer un país mejor es sobre todo el respeto, respetar al otro que piense distinto, y si las mayorías lo pueden llevar adelante, que lo lleven adelante, pero yo entiendo que no es momento de que la Argentina tenga que estar legislando estas cosas. Me parece que tenemos problemas muy importantes para que una comisión conjunta legisle sobre esto. Podríamos, la Comisión de Legislación Laboral, podríamos tratar muchísimas cosas para sacar prontamente. Por ejemplo, hablando de la Comisión de Legislación Laboral, ¿una reforma laboral sería uno de los temas necesarios? Mira, a mí la palabra reforma, y con la connotación negativa que se le ha dado, la historia le ha dado en la República Argentina, no me gusta llamarlo. Sí que la Argentina necesita modernizar urgentemente su legislación laboral, y lo tenemos que hacer antes de la salida de esta pandemia, y las consecuencias económicas y laborales son muy grandes,
y si no modernizamos, la Argentina no va a poder estar en el pelotón de los países que despeguen, y seguramente las inversiones que generen trabajo irán a otros lugares. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Usted plantea ¿cómo le va? Que el Congreso debía estar mirando hacia futuro. ¿Qué proyectos de ley considera usted que se deberían estar tratando puntualmente, y si usted presentó alguno? Mirá, no me gusta a mí hacer autorreferencia, pero sí es, como decíamos recién, modernizar el mercado laboral. Por lo menos que demos las discusiones seriamente, y sobre todo la capacitación de los jóvenes. ¿Y qué sería modernizarlo? Si no preparamos... Modernizar, por ejemplo, que exista un programa nacional que haga la transición de la educación al mundo del trabajo. Que alentemos las inversiones. Digo, hace un rato escuchaba que hablaban de las contribuciones patronales. Digo, si no motivamos de que alguien venga a la Argentina a poner plata para generar puestos de trabajo, y seguramente van a ir a países donde no tienen una carga impositiva muy grande, donde, digo, ustedes le preguntaban al diputado Valdés si sabía cuánto cuesta poner un puesto de trabajo, y seguramente nadie sabe. En la Argentina no se sabe, porque el costo de litigio dificulta el cálculo de cuánto cuesta un puesto laboral, digo, y eso es gravísimo para un país que tiene que desarrollarse y tiene que generar empleo. Diputado, ¿qué va a pasar con el aporte extraordinario? Le estoy preguntando a todos a ver si alguno sabe cuándo se va a tratar, o cómo se va a tratar, y si se va a aprobar. Ojalá que no se trate. Y tiene que ver con que la Argentina tiene que generar las condiciones para que se genere inversión y se genere trabajo. Es un proyecto que todavía no sabemos, digo, porque para mí técnicamente es un impuesto. Para el oficialismo es el bono de contribución sí, pero digo, es un aporte, digo, o es un impuesto o es un bono de contribución. Un aporte, digo, casi que me suena a un mangazo que le mangueamos a algunos para... digo, y los países no crecen de esa forma. Y lo vuelvo a decir cada vez que me preguntan sobre el tema, me deja dejarlo muy en claro. Primero, que con el nivel, digo, que hoy tiene, el valor que hoy tiene el dólar, y entran muchísimos más, digo, a ver si el oficialismo sabe cuánto se entra realmente en este impuesto. Y después, aquellos que realmente tienen la fortuna para poder pagar este aporte extraordinario que pide el oficialismo, son muchos de los que tienen el dinero para salir a salvar, a comprar, a invertir en empresas que a la salida de esta pandemia, las que queden en pie, van a necesitar capitales de inversión, y que seguramente van a pagar este impuesto y luego no van a querer hacer ninguna inversión en la Argentina, digo. Y es claro, digo, y no es porque lo digan de extorsión, porque si tu país te pide cada 2 minutos hacer un impuesto, y aparte algo que tenemos que aprender de lo que hemos hecho en el pasado. En la Argentina no existen las cuestiones de emergencia que sean de una vez y desaparecen. Digo, el impuesto a las ganancias era por única vez y se quedó eternamente. El impuesto al cheque. Digo, tenemos esa costumbre que cazamos en el zoológico. El Estado es ineficiente, el Estado es gigante y no asume la responsabilidad de ser un Estado eficaz, chico, que viva de lo que recauda solamente, y no que tenga que hacer estas, para mí, locuras que desalientan la inversión. Martín, así como hablamos del tema laboral, no podemos dejar el tema impositivo. Hay que hacer una modernización o reforma, o la llamemos como sea, pero en relación al tema impuestos algo hay que hacer, y urgente. Va atado del mundo del trabajo. Claro. Más impuestos, menos inversión, menos generación de empleo, un país que sigue dependiendo y que la sociedad depende del Estado. Y si no bajamos la carga impositiva, es entendible que en emergencia lo único que tenés es la recaudación estatal, pero hay que usar el ingenio, y sobre todo cuando los impuestos afectan a los que menos tienen. Al fin del día, el impuesto más cruel que tiene el sistema impositivo argentino es el IVA,
y que lo sufren. Bueno, ahí coincide con Valdés, ahí coincide con Valdés porque coincide, bueno, creo que coincidimos todos en eso, ¿no? Pero él la diferencia es que él es oficialista, podría hablarle un poquito más al oficialismo para que baje ciertos impuestos, para que baje el impuesto a las ganancias. Digo, una metáfora. Menos mal de que la oferta que le daban a los usurpadores de Guernica eran 50.000 pesos, porque si llegaban a ser 60.000 pagaban impuesto a las ganancias. Digo, y hoy una familia está por debajo de la línea de la pobreza, no muy lejos de quienes pagan impuesto a las ganancias. Digo, un sistema impositivo que sea justo, que los jueces paguen ganancias. Digo, y acá hay que una reforma, una modernización del sistema impositivo va a alentar a la inversión. Cuando hay tantos impuestos en la Argentina, difícilmente aquel que tiene que venir a poner, digo, ya ni hablo de los argentinos que tengan ganas de poner un mango para emprender y para generar... ¿Y es posible, hacer cambios en el tema impositivo cuando se gasta más de lo que ingresa y se piensa seguir gastando más de lo que ingresa y aún más de lo que ingresa? Difícilmente. Digo, difícilmente. Y eso, si no hay un acuerdo de la dirigencia política, que entendamos que el gobierno no es el Estado es todo, y el gobierno es ocasional. Digo, aquellos que gobiernan, la alternancia hace que sean ocasionales. Ahora, si cada vez que pasamos por el Estado dejamos una capita, como dijo el presidente de la Cámara, una capita geológica, el problema es que todos lo hacen. Digo, el oficialismo actual, seguramente nosotros hemos cometido también esos errores. Digo, si no profesionalizamos el sector público y hacerlo eficiente. Digo, por ejemplo, hay muchas áreas hoy del gobierno que tienen, y lamentablemente han echado, como es el caso del PAMI, echaron trabajadores que iban todos los días y aquellos que no iban todos los días, y los invito a pasar por algún UGEL y van a ver cuántos van a trabajar por esta pandemia, podrían funcionar con mucho menos empleados. Digo, para eso se necesita un plan de reconversión también productiva. Digo, de que la gente no se queda sin trabajo. ¿Qué va a hacer? Digo, que esos argentinos, ¿a dónde van a ir a trabajar? ¿De qué van a ir a trabajar? Digo, el Estado tiene que ser eficiente primero y no ser tan grande y bobo. Digo, la realidad es que hoy el Estado argentino no le soluciona casi ningún problema de la vida diaria al común de la sociedad. ¿Y qué sabor le dejó el presupuesto? Sí. El presupuesto votado el miércoles, jueves, ¿qué sabor le dejó? Mirá, el sabor de que si te crees tus mentiras, difícilmente puedas ver la realidad. Yo cuando miro un dólar a 102 pesos para diciembre del año que viene, y la verdad, hasta lo quería votar a favor, por eso solo digo que existe un dólar a 102 pesos, pero la realidad es que tenemos un dólar cerca de los 200, que este gobierno asumió con un dólar pasando los 60, 70, ya ni me acuerdo, porque cambia tanto la cotización del dólar. Digo, eso no solo, digo, bajarle, digamos, el crédito fiscal que va al sistema de manejo de fuego cuando se están prendiendo fuego 13 provincias. Digo, a veces pienso de que era lo que dijo el ministro Guzmán, zaraza. Y vuelvo a decir, si vos te crees tus propias mentiras, si no sos sincero con lo que estás viviendo, si no sos sincero con la pauta inflacionaria que vas a tener, trabajar el presupuesto, que se trabaje de una forma mucho más seria, mucho más responsable. Hablamos de obra pública como si el Estado argentino tuviese plata para meter ya a la obra pública. Diputado. La verdad, yo quiero ver a muchos del oficialismo cuando en breve tengan que ir a pedirle más plata al Fondo Monetario, porque la Argentina no tiene un peso, seamos sinceros. Y la sinceridad y el presupuesto tiene que ser eso. Cualquiera de nosotros, cuando va a emprender el mes, al menos yo lo hago, punteo a ver cuáles son los gastos que voy a tener.
y no me miento, no digo, la tarjeta voy a pagar 5 pesos. No, la tarjeta tengo que ponerlo y que voy a pagarlo. Ese mismo planteo hizo Heller sobre las metas inflacionarias de Cambiemos en ese momento. Sí, planteó el tema de 2017, por ejemplo, que se cambió de 13, después se dio una conferencia de prensa 15 y terminó en 40. Digo, que es una dificultad evidentemente de todos los gobiernos de poder prever los índices de inflación y sobre todo de dólar que no la pegan nunca, digamos, en los presupuestos. Es tan sencillo. Yo no puedo prever hoy. Digo, ¿alguno de nosotros pensamos de que vamos a tener menos inflación de la que tenemos este año? Difícilmente. No soy economista, pero 1 más 1 es 2. Entonces, de mínima, lo que vos tenés que presupuestar de que vas a tener lo mismo. Ahora, tenés la cotización del dólar, casi el blue, el ilegal, el paralelo, como le queramos llamar, casi en 200 pesos. Y vos decís de que el dólar va a estar 102 pesos a fin de año, cuando con tus impuestos el dólar está en 136 pesos. Es irrisorio, no puedo tomar como serio eso. Y lo que nosotros hicimos fue no obstruir la salida del presupuesto y nos abstuvimos. En mi caso me abstuve en general y no voté en particular ningún artículo porque no puedo participar, y es una cuestión personal. Para mí el presupuesto es una gran mentira, que el oficialismo se crea su gran mentira. Diputado Medina, gracias por el tiempo, muy amable. No, muchas gracias y muy buen fin de semana. Gracias, muchísimas gracias. En economía 2 más 2, 4, ¿no? En política 2 más 2, 5. Entonces, sí, porque tiene otras cosas, o tres. Bueno, hoy se reunió la Comisión de Legislación Penal, el tema relacionado con hechos de tránsito. Yo no diría accidentes, porque en realidad hay irresponsabilidades cuando llevas adelante una carrera de autos ilegal en medio de una autopista, etcétera. Eso vos sabés, y de hecho está contemplado, no es lo mismo si voy por Avenida Corrientes a 40 kilómetros por hora que si voy a 120. Ahí yo debo suponer que si voy a 120 tengo más posibilidad de chocar o de cometer un accidente que si voy a la velocidad que corresponde. Esto es lo que se trató. Así es, lo que plantean por un lado es que no se ponga... ¿Para vos es lo mismo exceso de velocidad que correr una picada? No. Bueno, la idea es que tengan una tipificación, por decirlo de alguna manera, porque diferente. En una picada, en una carrera, se dice exceso de velocidad. Entiendo algo así. Algo así se planteó, y por otro lado es que haya una pena más grave en los casos de fallecimiento. Y también se quiere introducir un nuevo concepto en el Código Penal, que es el desprecio por la vida. Habría que ver bien qué se quiere decir con ese término, pero fueron los temas que se hablaron hoy. A ver, tengo a la diputada Gabriela Burgos. ¿Qué tal, diputada Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, gracias. Muy bien, gracias por atendernos, muy amable. En el tema accidentes de tránsito o irresponsables que manejan, que están al volante, yo creo que la velocidad es uno de los tantos. El alcohol debe ser otro. El no tener el auto en regla y con el mantenimiento correspondiente es otro. O sea que hay una sumatoria de situaciones, María. Sí, por supuesto, totalmente. Aquella persona que prepara un auto, lo sube a las redes, es más, se jacta de esa situación y corre intencionalmente una picada, no es lo mismo, aunque sí tiene que ser considerado, pero no es lo mismo que aquella persona que rompe o irrumpe en la velocidad, o sea, va a más velocidad de lo que corresponde. Entonces, ahí se plantean situaciones diferentes, al igual que también aquella persona que conduce en estado de ebriedad. Hoy en día, al no estar establecido en general, son las provincias también con su facultad de poder de policía que tiene quienes han avanzado, y así tenemos una diversidad en algunas legislaciones respecto a otras de legislaciones respecto de cuál es el tenor del alcohol en sangre. Acá en la provincia de Jujuy, desde el año pasado, se ha sancionado, año pasado se sancionó la ley de alcoholemia cero. Y los siniestros viales han reducido notablemente. Obviamente eso tiene que ver con el código contravencional, porque las multas han sido elevadas y recientemente han vuelto a ser elevadas. Pero
también hay que hacer una diferenciación en lo que estaban hablando recién las chicas al hacer la presentación, en lo que es el dolo eventual o la culpa temeraria. La culpa temeraria obviamente es ese accionar negligente, no tenés en vista que vas a cometer algún hecho, pero se produce ese hecho. En cambio, el dolo eventual está relacionado con que si bien no tenés la culpa de ir a matar a una persona o accidentar o cometer algún tipo de accidente, lo tuviste en cuenta. En eso, por ejemplo, el tema de la preparación de los autos, el de conducir en exceso de velocidad altísima en lugares donde puede haber una persona que se cruce o algún obstáculo que pueda llevar adelante algún tipo de accidente o siniestro. Claro. Más bien hay que sacar esa palabra de accidente, ¿no? Porque todo es evitable si la conducta de la persona que está al volante es con responsabilidad y no negligente. Diputada, ¿cómo le va? Jazmín Bulierini la saluda. Le quería preguntar por este concepto de desprecio a la vida. ¿Qué significaría si se incorpora este concepto así particular? Es a mi modo de ver, si bien en el día de hoy fue una presentación, porque hubieron algunos invitados que estuvieron en la comisión y se pidió, particularmente le pedí por privado a la presidenta que pudiésemos abarcar a otros invitados, por ejemplo, Madres del Dolor, que vienen trabajando hace muchísimo tiempo con este tema, y también la organización que se ha configurado dentro de la Cámara de Diputados, que es el Observatorio de Víctimas, que también creemos que es necesario que sean invitadas y sean escuchadas. El concepto, si bien está relacionado con la expresión que una persona puede llegar a hacer a través de sus actos o omisiones, de que no le importe absolutamente la vida o lo que puede llegar a ocasionar con la conducción temeraria que puede llegar a realizar en el volante, es un concepto, no deja de ser un concepto muy general, muy amplio. Y en penal necesita y es necesario que la conducta esté perfectamente tipificada y para no dejar esa amplitud de discreción al momento de que el juez tenga que aplicar una pena. Entonces, en base a eso es lo que se discutió y que se analizó, o sea, que se charló, que se escuchó a los invitados como para... Yo soy de la idea, y a otros diputados también, que no es bueno incorporar conceptos que no sean definidos precisamente para encuadrar la conducta a la hora de que el juez pueda sancionar. Bueno, recordemos, diputada, cuando se hablaba de estás alcoholizado al volante, atenuante o agravante. Claro. Algunos decían que era, y bueno, es un atenuante, no estaba consciente de lo que hacía, pero antes de subir al volante sabía que no podía porque estaba con alcohol en sangre. Pero por supuesto, bajo ningún aspecto puede ser un atenuante, tiene que ser un agravante. Yo creo que hay que cambiar la concepción que se tiene sobre lo que es un vehículo y conducir. Es un arma. Hoy en día tiene que ser considerada como... Y el peligro que eso ocasiona. Y si además la persona o el conductor no está dentro... no tiene los reflejos necesarios con una ecuanimidad para poder reaccionar ante situaciones que se pueden presentar, obviamente está en una potencial situación para cometer algún tipo de accidente siniestro o daño a una persona. Hoy en día, dentro de algunos informes que hay, la Argentina sigue estando en uno de los mayores países de muertes producidas por siniestros viales, y más de la mitad son ocasionados por negligencia, imprudencia o impericia. Tienen en cuenta, yo creo que hoy hasta es más peligroso que el alcohol, el celular. Ay, sí. Hoy no hay, uno permanentemente observas por el espejo retrovisor, quien viene atrás viene con el celu, guarda que este no me ve. El que viene de frente, camiones, colectivos, particulares, hago mea culpa, a mí me pasa también y está mal. Digo, es más peligroso aún a veces que el alcohol. Totalmente. Hoy en día el celular forma parte permanente del hacer o del quehacer de una persona. Y cuando uno está
está manejando no deja de hacerlo, por más que esté libre mano, que lo conectemos al Bluetooth del auto, no deja de disminuir los reflejos normales que una persona, que cualquier conductor tiene que tener. Incluso, fíjate vos, hace unos años yo había presentado un proyecto que tenía que ver también con la prohibición de conducir cuando uno está fumando. Yo en un momento tuve cuando fumaba tenía esa dificultad que porque se me cayó la colilla, bajé la vista en un momento y casi choco. Entonces dije, no. Y cuando fue presentado en la Cámara de Diputados, incluso fui en ese momento a presentarlo en una de las comisiones, no en la de penal, me dijeron, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con los camioneros? Es como diciendo, ellos transitan tantos kilómetros y a veces utilizan el cigarrillo como un pasatiempo. Me parece que no son momentos para tomar eso como un chiste. No lo equiparo al celular, porque el celular vos bajás inmediatamente la vista, un mensaje, o tengo que llamar a alguien y buscas a la persona si no tenés otro mecanismo para localizar a quién querés llamar. Y es una falta de atención permanente, es un segundo. Basta un segundo para hacer eso. Sí. Y cambiando radicalmente... Creo que tenemos que ser responsables en esas situaciones, porque vuelvo a decir, seguimos siendo o seguimos liderando la Argentina entre los países que más siniestros viales tiene y más muertes a consecuencia de esos tiene. Y también hay que pensar, además de las muertes que son terribles para los familiares, etcétera, también las consecuencias de incapacidades graves que quedan las víctimas luego de estos siniestros. Ahora, no se produjo la peor, ¿no? Le cambio de tema. Sí. Otro de los temas de la semana fue el presupuesto, que al principio, cuando nos fuimos a dormir, por decirlo de alguna manera, parecía que todo Juntos por el Cambio iba a abstenerse en la votación y se conoció, bueno, a la hora de votar hubo quienes votaron a favor, entiendo que entre ellos estuvo usted, y algunos que votaron en contra. ¿Eso se charló? ¿Cómo fue? ¿Cómo se llegó a esa libertad de acción de alguna manera? Nosotros, como representantes de Jujuy, lo hablamos dentro de nuestro bloque. Obviamente hubo una oposición y el diputado Rizzotti, quien le habla, y así también el diputado Osmar Monaldi, digo, porque somos de la oposición, luego de analizar el presupuesto, que no es el mejor, que tiene un montón de circunstancias. Recién escuchaba al diputado que hablaba sobre uno de los aspectos que era lo que se proyecta respecto al dólar, pero ante esa situación nosotros decíamos, a ver, veamos aquello que puede beneficiar a nuestra provincia. Y había puntos muy importantes que eran o que son sumamente necesarios en el futuro de la provincia de Jujuy, como por ejemplo los avales que se necesitan para continuar con lo que es la mega construcción y que hoy en día ya está produciendo un ingreso importante en la provincia de Jujuy, que es la energía renovable o la energía solar. Y los proyectos que tienen adelantados y presentados nuestro gobernador al presidente de la Nación, que se necesita obviamente los avales nacionales para esos temas. Y después otras obras que tienen que ver con la infraestructura de la provincia, una ruta que ha quedado a medio construir, sumamente necesario, la famosa Ruta 34. Entonces, creo que en esos momentos hay que, por lo menos nosotros lo entendimos así y así lo hemos planteado dentro del interior de nuestros bloques, que no podíamos votar en contra, teníamos que votar a favor y después en la disgregación en particular de cada uno de los artículos, sí, hacer hincapié en cuáles acompañábamos, cuáles nos absteníamos y cuáles no votábamos porque considerábamos que no eran viables. O sea, están entre el consenso del espacio político al que pertenece y la necesidad de la provincia. Lo entendimos de esa manera, lo hicimos saber dentro de nuestro espacio. Nosotros, dentro de todos los que conformamos el interbloque y en especial el bloque radical,
somos de las provincias, hay 3 provincias gobernadas por la oposición, si se quiere. Una de esas es en la provincia de Jujuy y planteamos nuestra postura, nuestra justificación al respecto y creíamos y consideramos que era coherente aprobar, acompañar el proyecto con todas las dificultades y con todos los errores que el mismo tiene. Pero creíamos que teníamos que ser coherentes ante esta situación. Además, todos los presupuestos, todos, quizás ahora más que nada por la situación financiera y económica que está atravesando la Argentina, producto de 1000 causas, con errores que se vienen cometiendo y con productos también de la pandemia que estamos atravesando, el presupuesto es necesario. Es la ley más importante para la consecución de lo que va a ser el año que viene y la aplicación de esos gastos que el Estado, el Ejecutivo proyecta cumplir para el año que viene. Por eso es que pide permiso al Legislativo para efectuar esa proyección para el año que viene. Diputada, dentro de quienes votaron en el interbloque a favor está el riojano Felipe Álvarez, que tengo entendido que dejó el interbloque. ¿Esa pérdida, digamos, afecta al interbloque o se sabe por qué? ¿Si se va a acercar a otro sector político? A principio de año, a fin del año pasado, también hubieron otros 3 diputados que dentro de las coaliciones, porque las provincias se forman, en el caso nuestro, como en otras provincias, a través de la coalición de partidos provinciales. Y bueno, es toda la libertad que tienen los legisladores, quizás, de no sentirse o no querer continuar esta alianza que hubo de partidos que conformamos en un momento el oficialismo y que ahora somos la oposición. Uno no puede aferrar a los legisladores, no se sintió contenido o vaya a saber cuáles han sido los motivos por los cuales no se siente reflejado dentro de nuestro espacio. Particularmente, y eso es una apreciación muy particular, no creo en los monobloques, me parece que hasta tendría que haber hasta una limitación dentro del reglamento, pero esa es una apreciación mía. Ahora, lo cual no significa que pueda unirse a otros espacios o a otros bloques dentro de la Cámara. ¿Cómo está el tema COVID-19 allí en su provincia? Que los primeros meses eran prácticamente la excepción, después se fueron al otro extremo. ¿En qué situación se encuentra hoy Jujuy? Hoy en día se encuentra en una situación de amesetamiento. Los casos van, no estoy diciendo que no existen casos, los casos están. Pero hay una permisibilidad, una amplitud en otras actividades que se fueron escalonando para su ampliación. Y sí, en un momento fuimos más de 2 meses, una de las provincias en que no hubo casos, y después, bueno, se desató la situación que hoy en día lo vemos lamentablemente en otras provincias, se le da la expresión de decir explotó o explotaron. Y en esa situación nos encontramos. Hoy tienen ustedes turismo interno, tienen teatros, tienen cines, tienen actividad gastronómica. Mira, la semana anterior al Día de la Madre se abrió la posibilidad de solicitar a través, o sea, hacer reservas, sobre todo en nuestra zona, que es la más turística o más conocida turísticamente, que es el norte, toda la parte de la quebrada de Mahuaca y toda esa zona, en hacer reservas solamente gastronómicas. A la semana siguiente y con posterioridad al Día de la Madre se permitió hacer reservas para la hotelería. O sea, seguimos pensando se abrió nuevamente lo que es el turismo interno. Y con una proyección ahora de empezar a pensar en la posibilidad de recibir el turismo a través de la apertura del aeropuerto, ¿no? Y de los viajes que significa, con ciertos protocolos de seguridad que se tiene que tener para el cuidado y el transcurrir dentro de la provincia. Y de a poco se van abriendo. En el día de mañana, justamente a lo que
usted me hace referencia, el día de mañana se hace la apertura de lo que es nuestro Teatro Mitre acá, de funciones, todo bajo protocolo, claro, así que claro. va también a comenzar a funcionar los teatros y posiblemente también los cines. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, gracias, diputada, muy amable, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Simplemente decir que creo que todos ustedes lo hacen permanentemente y todos lo hacemos. Acá tiene que ver también con la responsabilidad individual. Acá ya está relacionado con la responsabilidad que tenemos y el comportamiento que tenemos cada uno como ciudadanos en cuidarnos, y eso significa obviamente el cuidado hacia el otro. Y que no porque los casos vayan disminuyendo, no eliminándose, sino disminuyendo, no significa guardar todas esas precauciones, sino al contrario mantenerlas y exacerbarlas quizás para evitar que sigan propagándose. Gracias, diputada, por el tiempo. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, gracias. Bueno, chicas, ¿qué tenemos la próxima semana? Algunos decían que podía llegar a haber sesión. Es que hoy es 30, queda exactamente un mes para que termine para tu cumpleaños, 20 días para el mío. 30 de noviembre. Jazmín. Linda fecha. Después no me diga que no te avisé. Buen clima para... Yo quiero ir a uno de los 4 festejos. Ah, no, pero este año no tenemos festejo. Entonces, ¿qué hay? El lunes hay A ver. Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Ajá. Poner en común, esa es más... Técnica. Sí, en realidad más de temas logísticos me salen. Quiero decir de todos los asuntos centrados, todos esos temas más burocráticos, si se quiere. Después eso es el lunes. Eso es el lunes. Espérate que ya te digo, el martes. Eso que tiene los anteojos puestos, sí. No tengo machete porque si no es imposible. Sí. El martes tenemos Comisión de Comunicaciones e Informática, Educación, por el Plan Nacional de Conectividad que estuvimos hablando varias veces. ¿El martes a qué hora es esa comisión? A las 11. 11. Sí, Conjunta de Comunicación Informática con Educación, que es un poco lo que vinimos hablando todos estos días últimos del acceso a Internet como derecho humano, servicio universal, que con la pandemia se puso súper... necesario. Sí, súper necesario. Después, ese mismo día tenemos Comisión de Educación, que van a seguir ellos con el programa integral de acompañamiento a las trayectorias escolares, que es otro tema. Sí, ¿no? La pospandemia de, bueno, por más que vuelvan las clases, cómo tienen que volver, de qué manera y demás. Y después a las 15 horas, Comisión de Legislación del Trabajo. ¿Y sesión cuándo se decían que podía llegar? Bueno, es un signo de pregunta. Es lo que te quería comentar, que nos queda un mes exactamente para que termine el periodo de sesiones ordinarias y hay varios temas que quedan en el tintero. El impuesto a las grandes fortunas, la nueva fórmula jubilatoria, la reforma impositiva, así que hay que ver si vienen varias sesiones y si hay... El famoso aporte... Claro, el impuesto a las grandes fortunas, sí. Yo digo así, el aporte. El que mandó Guzmán de los créditos hipotecarios. Ajá. Que hay que ver qué pasa. Aporto, que hay que ver si se envía o no se envía. ¿Ustedes creen que termina el 30 de noviembre todo? No creo. Yo creo que tenemos continuidad. Extraordinaria seguro. No sé enero, ¿se acuerdan que el año pasado tuvimos enero? Pero diciembre... extraordinaria seguro. Bueno, muy bien. Brindaremos acá el 31, no hay problema. Chao, Débora. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Jan. Portate bien, Débora. Como siempre. No hagas lío. ¿Viste? Hoy fue... Está brava. Está brava este el masquito. Gracias a todos, que lo pasen muy bien.